investigación especial que compartir con ustedes de nuestra unidad de investigaciones especiales. Juan Omar Fierro nos cuenta. Investigaciones especiales. Juan Omar, buenos días, te escuchamos, adelante. Carmen, muy buenos días. Pues dos hijas de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cobran en la nómina del máximo tribunal del país, una de las cuales cuenta incluso con un salario que está muy cercano al tope de 100,000 pesos mensuales que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pretende fijar para los altos funcionarios del país. Una búsqueda simple realizada en el directorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente transparentó gran parte de la nómina del máximo tribunal del país, indica que una hija del ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, y una hija del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo trabajan en ese mismo órgano judicial. Ninguno de los ministros contrató a sus familiares de manera directa para evitar una violación a la ley, sino que recurrieron a un esquema de contratación cruzada que el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, Julio Ríos Figueroa, ha identificado como relaciones endogámicas en el reporte El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con este reporte, una relación laboral endogámica se da cuando el familiar de un ministro, un magistrado o un juez trabaja en la misma unidad administrativa o en la misma área de adscripción. El reporte advierte que 51% de los jueces y magistrados federales han logrado que uno de sus familiares trabaje en el mismo circuito judicial, es decir, en la misma área de adscripción o unidad administrativa, de acuerdo con la división geográfica que ha realizado el Poder Judicial de la Federación. Vamos a escuchar a Julio Ríos Figueroa. Hay muchas relaciones familiares, muchos jueces y magistrados tienen a sus familiares trabajando en el Poder Judicial. Uno de los datos más duros es que 51% de jueces y magistrados tienen al menos un familiar laborando en su propio circuito. Y esto varía entre circuitos. Entonces, hay algunos como Jalisco, en donde casi esta cifra es del 80%, y otros en donde está, digamos, en un 5%, ¿no? O sea, de ese tamaño es la variación. Esta entrevista es parte de la entrevista que te dio Carmen Julio Ríos Figueroa pues a raíz de la presentación de este reporte especial que se llama El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación, señalando Carmen que de acuerdo con estas mismas definiciones, pues la Corte pues es una misma área de adscripción o una misma área administrativa, de acuerdo con lo que define el propio Julio Ríos Figueroa, ya que está separada del resto del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, Carmen, sobre Ana Elena Aguilar Arrangoz, hay que decir que ella es hija del ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales. Su cédula profesional emitida en 1998 indica que es cirujano dentista pero ese no fue impedimento para que se integrara a la familia judicial. A pesar de que su carrera no tiene relación con el derecho, ha laborado ya como oficial judicial, oficial administrativa y secretaria particular en 2 tribunales colegiados y un juzgado especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, de acuerdo con las fichas biográficas del Consejo de la Judicatura Federal. Actualmente, la hija del ministro presidente de la Corte cobra como profesional operativa en la oficina o ponencia del ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán con un salario de 34,757 pesos mensuales brutos. Descontando el pago de impuestos, su sueldo se reduce a 26,398 pesos mensuales, cifra que no incluye las prestaciones a las que tiene derecho como parte de la familia judicial, como son el aguinaldo, asignaciones adicionales, prima vacacional, prima quinquenal, seguro colectivo de retiro y seguro de gastos médicos mayores. La contratación de Ana Elena Aguilar fue responsabilidad discrecional y directa del ministro Alberto Pérez Dayán, por lo que no existe una violación a la ley y no se puede hablar tampoco de un caso de nepotismo directo. Carmen, otra es Daniela, la hija del ministro Pardo, que ahora ya no aparece, pero bueno, esta hija del ministro que labora otra hija de un ministro que labora en la Suprema Corte es Daniela Pardo Soto Reyes. Su padre, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo,
se integró al Pleno del máximo tribunal en 2011. En 2014, su hija Daniela concluyó la carrera de Derecho y obtuvo su cédula profesional. En tan solo 4 años, la hija del ministro Pardo Rebolledo logró uno de los cargos más altos en la familia judicial y hoy despacha en la misma sede institucional que su papá, el edificio de Pino Suárez II. Actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta adjunta en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, por lo que su nombramiento fue una decisión directa del ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales. Su salario bruto es de 135,000 pesos mensuales, percepción que se reduce a 95,000 pesos con los descuentos correspondientes a impuestos y fondos de ahorro. Sin embargo, esta última cifra, que no incluye las prestaciones de la familia judicial, entre ellas gastos médicos mayores, prima quinquenal, aguinaldo y asignaciones adicionales. La joven funcionaria todavía no cuenta con una ficha biográfica en el Consejo de la Judicatura Federal ni tampoco en la Suprema Corte. El día que se hizo público el directorio de la Corte, tanto su cargo como sus percepciones aparecían públicamente. Sin embargo, a últimas fechas y a partir de estas últimas semanas, ya fue borrada de este directorio del máximo tribunal del país. Carmen, hay un caso particular, es de Juan Claudio Delgado Ortiz Menas, el primo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que es además el contralor de la Suprema Corte. A diferencia de las hijas de los ministros, este servidor público sí cuenta con trayectoria propia en el Poder Judicial de la Federación desde el año 2003, cuando fungió como director general de Administración Regional en el Consejo de la Judicatura Federal. También fungió como titular de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura hasta el año 2007. Sin embargo, su designación como Contralor de la Corte es posterior a la llegada en noviembre del 2012 del ministro Gutiérrez Ortiz Mena al máximo tribunal del país. Previo a ese cargo, era secretario de Estudio y Cuenta del ministro Luis María Aguilar, por lo que incluso aparece como proyectista en algunas resoluciones que se han votado en el Pleno del máximo tribunal del país. El Contralor de la Suprema Corte es el encargado de investigar las irregularidades administrativas que se registran en el máximo tribunal del país. El salario mensual bruto del Contralor es de 223,000 pesos mensuales, monto que disminuye a 153,000 pesos con la deducción de impuestos. De nueva cuenta, la cifra final no incluye ingresos adicionales como aguinaldo, asignaciones adicionales, prima vacacional, seguro de gastos médicos mayores, apoyo para lentes, seguro colectivo de retiro, seguro de separación individualizado y estímulos por jubilación. Carmen, todos estos conceptos aparecen justo en el directorio de la Suprema Corte, que finalmente transparentó la nómina del máximo poder, del máximo tribunal del país y parte del Poder Judicial de la Federación. Carmen, mi reporte. Pues un reporte muy importante, muy oportuno, desde luego, Juan Omar Fierro, que nos presentas a través de la Unidad de Investigaciones Especiales de este espacio de noticias, pues justo a unas horas de que el presidente de la Corte, el ministro Luis María Aguilar Morales, ha ordenado una investigación para ubicar o identificar precisamente los vínculos familiares entre servidores públicos del Poder Judicial de México y bueno, pues va a hacer la investigación, ha ordenado la investigación para que los resultados de esta investigación se presenten precisamente al Pleno del Consejo de la Judicatura que el propio presidente de la Corte preside. Así que ha dicho el presidente de la Judicatura, Luis María Aguilar, a través de un comunicado de prensa, que se trata de tener información que sea verificable, confiable, certera para tomar decisiones y fortalecer la carrera judicial y la impartición de justicia federal. En el comunicado se puede leer: el espíritu de este ejercicio es identificar las áreas de oportunidad encaminadas a fortalecer los procesos de selección, promoción y designación de los servidores públicos del Consejo de la Judicatura, lo que redundará en una mayor transparencia, certidumbre y confianza en la institución de cara a la sociedad, es lo que dice el comunicado. Y bueno, pues aquí pones, Juan Omar Fierro, casos con nombre y apellido de lo que ocurre en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son 2 casos de hijas de ministros y un caso de un primo de un ministro, que hay que decirlo, también ya tenía trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación, pero sin embargo, pues son cuestiones que tendrá que revisar incluso, yo creo,
el propio ministro presidente de la Suprema Corte. Pues sí, caso por caso, pero al final de cuentas el tema del nepotismo, en este caso es un asunto importante, muy importante en el Poder Judicial, y eso, revisar caso por caso qué es lo que ocurre con cada uno de estos nombramientos, y en el marco de cosas, de informes y de estudios como los que hizo Julio del Río, y de informaciones importantes como las que en su momento publicaron Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y este contexto que se hace cada vez más exigente de cómo es que ocurren y operan las cosas en el Poder Judicial en México, con este anuncio reciente de hace unas horas del presidente de la Judicatura ordenando una investigación para identificar vínculos de índole familiar y relaciones familiares entre servidores públicos del Poder Judicial. Pues dejas aquí, Juan Omar, con nuestra unidad de investigaciones especiales, estos casos que merecen ser revisados por la propia Corte de Justicia. Gracias por estar aquí y buenos días. Carmen, muy buenos días. 8:10